¿Qué tal? Buenas noches. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes ya en este maratón, ya terminando los últimos kilómetros. Y vamos a ver el día de hoy el libro de Santiago. Santiago tiene 5 capítulos y cada capítulo tiene menos de 30 versículos. Es un libro muy pequeño que pueden leerlo fácilmente y que tiene un contenido muy precioso. ¿Quién escribió el libro de Santiago? El libro de Santiago fue escrito por el medio hermano de Jesús. Gálatas 1:19 nos dice. Y era anciano de la iglesia en Jerusalén. Esta carta pudo ser uno de los primeros libros del Nuevo Testamento de ser escrito entre el año 40 y 50 después de Cristo. Y fue escrito a las 12 tribus de Israel y fue escrito en Jerusalén. ¿Cuál es el trasfondo del libro? Santiago, Juan y Judas forman parte de la llamada epístola generales, debido a que no están dirigidas a ninguna iglesia cristiana en general. La carta contiene muy poca doctrina, está dirigida a la moral, a la ética y en la demostración práctica de la fe personal. Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén por 30 años, trabajando con el pueblo judío, escribe a los judíos esparcidos por varias regiones y que se estaban saliendo de la gracia, dependiendo demasiado de la fe, olvidando las obras de la fe. No está dirigida a ninguna iglesia en particular. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? La razón fue por la causa de que los cristianos judíos dependían demasiado de la fe y no tocaban nada de la práctica, obras de la fe. Y Santiago la escribe por esta razón, para corregir algunos detalles relacionados. Pareciera que estaban en la tentación de quererse enriquecer. Este libro habla acerca de la fe y obras, pruebas y tentación, ricos y pobres, la lengua y la paciencia. Y está escrita a los cristianos, a los creyentes en Cristo, entre los judíos que fueron separados, que fueron expulsados. ¿Por qué la carta de Santiago es especial? Santiago comienza como una carta escrita a los cristianos esparcidos por todo el Imperio Romano, Santiago 1:1. Pero en realidad es un libro corto de instrucciones sobre cómo el pueblo de Dios debe vivir y tratar a los demás. El consejo del libro es claro y conciso. Si eres pobre, no te desesperes, no te rindas. Cuando se ponga a prueba tu fe, no te enojes rápidamente. No favorezcas a los ricos sobre los pobres. Ayuda a los demás y controla la lengua y tus deseos. Confía en la sabiduría de Dios, resiste al diablo. No presumas de lo que vas a hacer. Si eres rico, utiliza tu dinero para ayudar a los pobres. Sé paciente y amable y ora por quienes necesitan la ayuda de Dios. ¿Por qué se escribió la carta de Santiago? Para el autor de Santiago, la fe significa acción. Esta carta dice que la fe de una persona que no hace obras buenas es como muerta. Santiago 2:17. El autor relata al pueblo de Dios a cumplir la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8. ¿Cuál es la historia de la carta de Santiago? La carta fue escrita para las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Santiago 1:1. Esto no se refiere al pueblo de Israel, sino a los cristianos que se consideraban herederos de la tradición judía. Las 12 tribus de Israel recibieron el nombre de los hijos de Jacob, el nieto de Abraham. Génesis 25, del 19 al 49 y el 28. Cuando Babilonia derrotó al pueblo israelita que vivía en Judá en el sexto siglo antes de Cristo, muchos de ellos fueron expulsados fuera de su patria. Al enviar la carta a los seguidores de Cristo en el primer siglo, que fueron expulsados en distintas áreas fuera de Palestina, el autor fue capaz de ayudarlos a identificarse con su herencia. La referencia a ellos puede indicar que la carta fue escrita a finales del primer siglo, 1 de Pedro 1:1. La carta no se refiere ni a la vida de Jesús
ni a su crucifixión, ni mucho menos se refiere a su resurrección. Y nunca habla de la salvación. De hecho, el nombre de Jesús aparece solamente 2 veces, en Santiago 1:1 y 2:1. ¿Cuál es la estructura de la carta de Santiago? Pues después de un breve saludo, la carta ofrece consejos para vivir como pueblo de Dios. Puede dividirse de la siguiente manera. 1. Pedir la sabiduría y la paciencia de Dios. Santiago 1, del 1 al 18. La introducción de Santiago sigue el típico estilo griego de las cartas. Primero, el nombre del autor. Luego, los nombres de las personas o a la persona a quien se escribe y la despedida. El autor anima a los lectores a buscar la sabiduría de Dios y a permanecer fieles, aun cuando se enfrenten a pruebas y tentaciones. 2. Mostrar que la fe está viva. Santiago 1:19 y 2:26. El autor anima al pueblo de Dios a dar la espalda al mal y a obedecer la ley perfecta, que incluye ayudar a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas. El pueblo de Dios no debe de prestar atención especial a los ricos, sino amar a los pobres y a los demás tanto como se aman a sí mismos. De esta manera, muestra que su fe no está muerta, sino viva. 3. Mira lo que dices y sé sabio. Santiago 3, del 1 al 5 y el 6. Se pide a los seguidores a tener cuidado al elegir sus palabras sabiamente y a no presumir o decir cosas malas sobre los demás. También se les pide seguir la sabiduría de Dios y asegurar de que las riquezas no les impidan vivir como Dios quiere que vivan. 4. Sé paciente, dulce y ora constantemente. Santiago 5, del 7 al 20. Los cristianos deben de ser pacientes hasta que el Señor regrese, evitar hacer juramentos y orar los unos con los otros, especialmente por los pecadores que se han extraviado. Y aquí podemos concluir o terminar este libro. ¿Cómo? ¿Cómo leer Santiago? ¿Cansado de dar vueltas? ¿Quieres que alguien te lo diga directamente? Santiago es el indicativo. Va directamente al grano. En esta carta sincera a los creyentes, Santiago no trata de agradar a nadie, sino al Señor. Su mensaje expone claramente motivos y acciones erróneas, llevando esta breve carta con 54 órdenes. Él nos instruye cómo vivir una vida de fe, que es pura y verdadera. Santiago 1:27. Muchas de las declaraciones de Santiago nos recuerdan los proverbios del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:7. Santiago insta a responder con amor, humildad y paciencia, sin importar las circunstancias de nuestro día a día. Esta es la verdadera fe. Esta carta tiene una postura seria en contra de la hipocresía y la religiosidad. Santiago describe la maldad de una lengua sin control que adula a los ricos y que se jacta de los planes orgullosos. No busques aquí rivalidades piadosas. Espera encontrar una serie de instrucciones contundentes, específicas y prácticas que te ayudarán a desarrollar una vida auténtica. Este es el libro de Santiago. Realmente son instrucciones que nos da el Señor para que podamos vivir una vida cristiana y genuina. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser genuinos, que tenemos que demostrar el amor de Dios en nuestro corazón, ayudando al prójimo. Por ejemplo, no sé, cargando las bolsas de una persona, ayudando a los ancianos a cruzar la calle, barrer la acera de tu vecino, cambiarle una llanta a tu vecino. No sé, hay muchas cosas de cómo demostrar el amor de Dios que tenemos como cristianos. Y Santiago nos demuestra que tenemos que ser humildes, que tenemos que tener esa sabiduría para no hablar palabras que puedan ofender y poder ayudar a los demás y preferentemente a los pobres. Si eres rico, poner tus riquezas para ayudar a aquellos que los necesitan. Y prácticamente esta es la carta de Santiago y es mi participación del día de hoy y nos esperamos para el día de mañana al siguiente libro. Buenas noches. Gracias.